Si tienes saldo, te pago el doble. Se burló Ramiro Salas con una sonrisa cruel y el eco de su risa fría resonó en la pulcra sucursal del Banco Central, mientras don Elías Morales sentía como el peso de esa frase cargada de desprecio se clavaba en lo más profundo de su alma. La gente alrededor, absorta en sus propias esperas y transacciones, pareció encogerse por un instante, algunos desviando la mirada, otros soltando risitas nerviosas que no hacían sino aumentar la marea de vergüenza que invadía al anciano. Era un torbellino de emociones dolorosas, un golpe directo a su dignidad ya frágil. Los imponentes mármoles pulidos y los cristales relucientes del Banco Central reflejaban una opulencia que contrastaba brutalmente con la ropa gastada y el sombrero de paja de don Elías, un vestuario que delataba una vida de trabajo duro y humildad. Sus manos, callosas por el trajín de años, se aferraban a un viejo bastón como a un ancla en medio de la tormenta de desprecio. La mirada de don Elías, sabia por el tiempo y el sufrimiento, se encontró con la soberbia inquebrantable de Ramiro, el gerente de la sucursal, quien lo observaba como a una insignificante mota de polvo en su impecable traje. Un murmullo de incomodidad se extendió entre los clientes más sensibles, algunos intercambiando miradas de desaprobación hacia Ramiro, pero nadie se atrevía a intervenir, atrapados en la inercia de la indiferencia institucional. Don Elías, con una voz apenas audible pero firme, intentó repetir su solicitud, buscando con desesperación un mínimo de respeto en un lugar donde parecía que el dinero era la única moneda de valor. La escena se alargaba, cada segundo una punzada para el anciano, una exhibición del poder despiadado sobre la vulnerabilidad. Solo quiero retirar lo que me corresponde, señor gerente. Es una pequeña cantidad, pero muy importante para mí en este momento, dijo don Elías, su voz vibrando con la dignidad que los años no habían podido arrebatarle, a pesar de las humillaciones. Una reflexión fugaz cruzó su mente, un recuerdo distante de tiempos donde su presencia inspiraba respeto, no burla. ¿Cómo había llegado a este punto? A ser un paria en un sistema que él mismo, en otra vida, había contribuido a construir. La pregunta se quedó suspendida, sin respuesta, ahogada en el ruido del banco. Ramiro Salas, con sus 45 años y su obsesión por la imagen, se deleitaba en el papel de figura poderosa, su arrogancia desmedida bañando el ambiente. Su sonrisa se amplió, llena de falsa condescendencia, y se ajustó la corbata de seda, sintiéndose el amo y señor de aquel lujoso espacio. Para él, don Elías no era más que un obstáculo, una mancha en la imagen impoluta que el Banco Central se esforzaba por proyectar. La institución parecía avalar tácitamente esa cultura corporativa, donde el lucro aplastaba cualquier atisbo de humanidad. Los demás empleados, cómplices por el miedo o la costumbre, bajaron la cabeza, algunos incapaces de sostener la mirada de don Elías, otros simulando estar muy ocupados con sus ordenadores. La atmósfera era irrespirable, una mezcla de miedo, indiferencia y crueldad sutil. La humillación pública se consumaba con cada segundo que pasaba, grabándose a fuego en la memoria de todos los presentes. Don Elías, sin embargo, se mantuvo erguido, aunque su corazón anciano sentía el frío filo de la injusticia penetrar hasta lo más profundo. ¿Está usted seguro de que tiene esa pequeña cantidad en su cuenta, abuelo? Porque a veces la memoria engaña, ¿verdad?, inquirió Ramiro con un tono salamero que no ocultaba su desdén, haciendo un gesto con la mano para despachar al anciano. La indignación comenzaba a burbujear en el pecho de algunos clientes, pero la autoridad del gerente era una pared infranqueable. Don Elías apretó los labios, el amargo sabor de la impotencia inundándolo, pero su mirada, aunque dolida, conservaba una chispa de fuego indomable que Ramiro no supo interpretar. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Porque este es solo el inicio de un drama que removerá conciencias y desvelará verdades ocultas en los cimientos de lo que parecía ser una institución intachable. La bondad silenciosa de don Elías contrastaba con la frialdad metálica de los números y el cristal, una lucha desigual que, sin embargo, estaba a punto de tomar un giro inesperado. La vida, como una novela, siempre guarda sorpresas, incluso para aquellos que creen tenerlo todo bajo control. No se preocupe por mi memoria, joven.
He venido a este banco durante décadas. Conozco mis derechos y mis fondos, replicó don Elías con una voz que, aunque suave, cortó el aire como un cuchillo. La palabra décadas pareció irritar a Ramiro, quien la interpretó como una insolencia por parte del anciano. El gerente, acostumbrado a ejercer un poder absoluto, no toleraba la más mínima resistencia de lo que consideraba una clase inferior. El ambiente se tensó aún más, augurando una escalada en la confrontación que ya era dolorosa. Pero don Elías no iba a ceder. Necesitaba ese dinero para sus gastos más básicos, para sobrevivir. Más allá del retiro, lo que el anciano anhelaba era un mínimo de decencia humana, un reconocimiento de su existencia, un trato digno. La humillación era un veneno que se extendía por sus venas, pero la necesidad era un motor más fuerte. Los recuerdos de su pasado, de su arduo trabajo y sus logros, le daban la fuerza necesaria para enfrentar la humillación con una dignidad inquebrantable, aunque por dentro se sintiera desarmado. La gente en la fila comenzó a murmurar, algunos con expresiones de lástima, otros con impaciencia. Una mujer joven, con el móvil discretamente en la mano, comenzó a grabar la escena, sintiendo que lo que presenciaba era una injusticia que debía ser mostrada. La indiferencia institucional era palpable. Nadie, excepto ella, parecía dispuesto a alzar la voz por don Elías. El anciano, ajeno a esta pequeña pero significativa acción, solo quería terminar con el suplicio y salir de aquel lugar que se había convertido en un infierno para su alma. Ramiro, sin percatarse de que estaba siendo grabado, continuó con su despliegue de poder, disfrutando cada segundo de la vergüenza ajena. Vaya, vaya, qué terco el abuelo. Lo único que veo aquí es que está usted estorbando a clientes que sí tienen negocios importantes. Espetó con un tono de voz que arrastraba el nombre del anciano, señalando la puerta con un gesto despectivo. Sus ojos brillaban con una malicia que revelaba el disfrute que le producía su capacidad para pisotear a los demás. Finalmente, don Elías, con el alma herida pero el espíritu intacto, dio media vuelta y salió del banco con paso lento, su espalda encorvada por el peso de los años, pero su porte manteniendo una extraña dignidad. Las puertas de cristal se cerraron tras él, sellando la escena de su humillación pública, pero sin saber que, en el bolsillo de aquella joven, un vídeo ya comenzaba a narrar una verdad que pronto sacudiría los cimientos de aquel gigante financiero. El aire frío de la calle le recibió, un bálsamo para su rostro. Ramiro Salas se irguió en su asiento, una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro. Se sentía victorioso, dueño de la situación, ignorante del torbellino que se desataría en cuestión de horas. Problema resuelto, pensó, ajustándose las mangas de su camisa. No podía imaginar que aquella pequeña molestia se convertiría en el mayor escándalo de su carrera, y que su imagen, tan pulcra y cuidada, se desmoronaría por la arrogancia de un solo instante. El destino, caprichoso, estaba tejiendo una red invisible. La joven, con las manos temblorosas, subió el video a redes sociales. Lo que comenzó como un acto de indignación individual, se propagó como la pólvora digital, replicado y compartido millones de veces, la cara de Ramiro Salas convirtiéndose en el símbolo de la crueldad institucional. En cuestión de horas, el Banco Central, impávido y todopoderoso hasta entonces, se vio envuelto en una crisis mediática sin precedentes, su reputación tambaleándose peligrosamente ante los ojos del mundo entero, exigiendo explicaciones y justicia. La junta directiva del Banco Central, alertada por el vertiginoso descenso de sus acciones y la indignación popular, se reunió de emergencia. La presión era insostenible. Los teléfonos no dejaban de sonar, y la imagen del anciano humillado en el mostrador se proyectaba en todas las pantallas de televisión. Se decidió abrir una investigación interna de inmediato, un intento desesperado por contener la hemorragia de reputación antes de que fuera demasiado tarde, aunque la indignación ya era un tsunami imparable que amenazaba con derrumbarlo todo. En medio de la frenética búsqueda de información para limpiar el nombre del banco, un antiguo empleado, ya casi jubilado, desenterró por casualidad un archivo polvoriento. Era una caja con fotos de empleados del mes de décadas pasadas, una reliquia de otro tiempo, de una cultura corporativa que tal vez ya no existía,
Y allí, en una fotografía amarillenta, se encontraba la imagen de un joven Elías Morales, con una sonrisa radiante, recibiendo un premio por sus innovadoras ideas. La sorpresa fue mayúscula. El joven de la foto tenía un parecido asombroso con Damián del Castillo, el actual CEO del Banco Central, un hombre poderoso y enigmático que pocos conocían en persona. ¿Era posible? ¿Podría el anciano humillado en la sucursal ser el mismo hombre que ahora dirigía con mano de hierro una de las instituciones financieras más grandes del país? La pregunta era desconcertante y prometía una verdad innegable. La junta se sumió en un silencio atónito, con la foto de empleado del mes y una imagen reciente del CEO proyectadas una junto a la otra. Las cejas, la forma de la boca, los ojos, la similitud era innegable, perturbadora. Pero lo que la junta descubriría al ahondar en el pasado de Elías Morales y su misteriosa conexión con Damián del Castillo, no solo revelaría la identidad oculta del anciano, sino que desataría una serie de eventos que cambiarían el destino de todos para siempre. La junta directiva, aún con el eco de la revelación de la fotografía del empleado del mes resonando en la sala de juntas, no podía disimular su asombro. Las miradas incrédulas pasaban del rostro humillado de don Elías en el video viral a la imagen pulcra y joven de un Elías Morales premiado, luego a la fotografía reciente del enigmático CEO, Damián del Castillo. ¿Es posible esta similitud? Como no lo notamos antes, balbuceó la señora Elena Durán, la miembro más antigua, cuyo semblante, usualmente pétreo, se descompuso en una mezcla de confusión y alarma. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, cargado de la magnitud de lo que acababan de presenciar, una grieta inesperada en el sólido muro de su poder. El escándalo, alimentado por la indignación colectiva en redes, no cesaba de crecer, convirtiéndose en una marea que amenazaba con engullir la reputación del Banco Central. Cada noticiero, cada programa matutino, repetía incansablemente la escena de la humillación, y el rostro de Ramiro Salas, distorsionado por la burla, se grababa en la retina de millones de espectadores como el símbolo de la crueldad institucional. Las llamadas de los medios no daban tregua, y la prensa sensacionalista, como buitres sobre una presa, explotaba cada detalle, cada rumor, magnificando la historia a proporciones épicas y exigiendo una respuesta contundente. «Esto es un desastre. Estamos perdiendo millones en bolsa», gritó uno de los accionistas, su voz un eco de la desesperación general. Mientras tanto, Ramiro Salas, a pesar de la presión, intentaba aferrarse a su burbuja de arrogancia, minimizando el impacto, atribuyéndolo a una campaña de desprestigio. En su oficina, frente a un grupo de abogados corporativos con caras largas, gesticulaba con exasperación. «Es solo un viejo, un don nadie que busca atención. Lo silenciamos y listo. Esto se olvidará en unos días», espetó, intentando convencerse a sí mismo tanto como a ellos. Pero en el fondo, una punzada de miedo comenzaba a corroer su confianza, una sensación incómoda de que esta vez el problema era mucho más grande y resbaladizo de lo que su prepotencia le permitía admitir. Los abogados, fríos y calculadores, ya trazaban la estrategia para manipular la narrativa. Hay que desacreditarlo, insinuar que su avanzada edad afecta su juicio, que el video está sacado de contexto, y sobre todo, evitar cualquier conexión con Damián del Castillo, explicó la jefa del equipo legal, una mujer de expresión gélida y mirada aguda. Su voz, carente de emoción, delineaba un plan despiadado que convertiría a don Elías en una víctima de su propia senilidad, un peón en un juego de ajedrez corporativo. Para ellos, la dignidad humana era solo una variable más en la ecuación de la rentabilidad, un factor que podía ser controlado y neutralizado con maestría legal. Lejos de los lujosos despachos, en la modesta sala de su pequeño apartamento, don Elías observaba las noticias con una quietud conmovedora. Su propio rostro, envejecido y surcado por el tiempo, parpadeaba en la pantalla. Un testigo silencioso de la injusticia. Escuchaba los debates encendidos, las opiniones divididas, la marea de apoyo y de crítica. Una amargura profunda le invadía, no por la humillación en sí, sino por ver hasta qué punto su creación, el banco que había soñado como un pilar de confianza y servicio, se había desviado de sus principios.
¿Cómo pudo convertirse en esto?, se preguntó en un susurro, sintiendo el peso de un fracaso ajeno como si fuera propio. La tentación de revelar su verdadera identidad era fuerte, un impulso que pugnaba con la razón. Había regresado de incógnito, disfrazado de hombre humilde, precisamente para eso, para ver la esencia, la entraña, de la institución que había fundado, libre de los disfraces del poder. Nunca imaginó que el espejo le devolvería una imagen tan cruel, tan ajena a sus ideales. Su soledad, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como una carga, un exilio autoimpuesto. No puedo dejar que mi legado sea este, pensó, su mirada encendida por una nueva determinación, el fuego de la justicia ardiendo con fuerza. Ramiro, por su parte, movía sus hilos para desviar la atención y sembrar la duda. Utilizó contactos en la prensa local para publicar notas sutiles, insinuando que el video era una manipulación, que don Elías era un cara dura, buscando sacar provecho. Los rumores corrían por los pasillos del banco, tergiversando la realidad, pintando al anciano como un oportunista, un impostor. La maquinaria de difamación trabajaba a toda marcha, creando una cortina de humo mediática para proteger al gerente y al banco, pisoteando la verdad y la dignidad de don Elías, una vez más, con calculada crueldad. Así se manejan estas cosas, con inteligencia, se jactaba Ramiro ante sus subalternos. Mientras tanto, la investigación interna ordenada por la Junta avanzaba con pasos lentos pero firmes. Los equipos de recursos humanos y archivo, bajo estricta supervisión, peinaban los registros antiguos, buscando cualquier rastro del enigmático Elías Morales. Descubrieron que había sido un empleado brillante en los inicios del banco, un visionario cuyas ideas habían sentado las bases de muchos de los servicios actuales. Sin embargo, su expediente se perdía abruptamente, sin una explicación clara de su salida, un vacío que ahora cobraba un significado inquietante, como una pieza faltante en un rompecabezas de gran importancia. En una polvorienta bóveda de archivos, una joven historiadora corporativa, recién contratada, tropezó con más evidencias. Encontró planos originales, memorándums firmados por un joven Elías Morales, propuestas audaces que habían transformado la banca en su tiempo. Uno de los documentos hablaba de la importancia de la cercanía con la gente humilde, la base de nuestra confianza. Al leer aquellas palabras, la historiadora sintió un nudo en la garganta. Ese Elías Morales, el visionario, no podía ser el mismo que el banco estaba humillando ahora. ¿O sí? La paradoja era dolorosa, un contraste que desgarraba el alma, la prueba de cómo los principios originales se habían desdibujado. La junta directiva se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la presión pública aumentaba, exigiendo la cabeza de Ramiro y una disculpa genuina. Por otro, la sutil pero persistente campaña de los abogados corporativos intentaba desacreditar a don Elías. Y en medio de todo, la creciente evidencia de que el anciano humillado no era un desconocido, sino una figura clave en la historia del banco, planteaba un dilema ético y reputacional de proporciones épicas. Si esto sale a la luz, seremos el hazmerreír del país, advirtió uno de los directores, sudando frío ante la posibilidad de un escándalo, aún mayor que el actual. Un día, don Elías, empujado por una necesidad urgente de comprender la dimensión de la decadencia moral del banco, se aventuró de nuevo por los pasillos traseros de la sucursal, camuflado entre la gente. Su figura, pequeña y encorvada, parecía pasar desapercibida, pero Ramiro, con su visión periférica de depredador, lo detectó. En un pasillo apartado, donde las cámaras de seguridad no llegaban, el gerente lo interceptó. «Vaya, vaya. ¿Volvió el fantasma del pasado?», susurró con una sonrisa cruel, empujándolo disimuladamente con el hombro. Don Elías, sorprendido, apenas logró mantener el equilibrio. La mirada gélida de Ramiro lo taladró. «Viejo estorbo», siseó el gerente, su voz un veneno apenas audible. «Su pobreza no tiene lugar en este banco. Márchese antes de que llame a seguridad por allanamiento». La amenaza, apenas disimulada, se clavó en el corazón del anciano. Era una humillación íntima, personal, aún más dolorosa por la cercanía del agresor y la imposibilidad de defensa pública. Elías sintió la rabia ascender, pero la contuvo, observando con tristeza la mezquindad que había crecido en su propia casa.
Elías se recompuso, su dignidad intacta a pesar de la afrenta. Observó cómo Ramiro se alejaba, erguido, satisfecho de su pequeña victoria. Una ola de tristeza invadió al anciano. Esto es lo que he creado, pensó con amargura. Un monstruo de indiferencia y crueldad. Un lugar donde el respeto humano ha sido suplantado por la avaricia y el estatus. La revelación fue dolorosa, pero también un potente motor. Ahora sabía que no podía echarse atrás, que la verdad debía salir a la luz, no solo por él, sino por todos aquellos a quienes el banco había prometido servir. La decisión era irrevocable. Mientras la tormenta mediática seguía su curso, la joven que había grabado el video, de nombre Sofía, se convirtió en una especie de heroína anónima, aunque algunos medios intentaban desacreditarla. Ella, sin embargo, no se amedrentaba. Contactada por varios activistas, se unió a la causa, difundiendo mensajes de apoyo a don Elías y exigiendo justicia. Su valentía era un contraste directo con la cobardía institucional, una luz en la oscuridad del cinismo corporativo. No nos callarán, la verdad saldrá a la luz, proclamaba en sus redes, su voz vibrando con la pasión de la juventud, una aliada inesperada en esta lucha desigual. Los abogados del Banco Central intensificaron su contraataque. Enviaron cartas intimidatorias a Sofía, sugiriendo demandas por difamación. Empleados del banco, bajo amenaza de despido, eran entrenados para desmentir cualquier vínculo entre Elías Morales y Damián del Castillo, o para sembrar dudas sobre la salud mental del anciano. La red de sabotaje era sofisticada, tejiendo una telaraña de mentiras y presiones para asfixiar la verdad. Ramiro Salas, sintiéndose respaldado, volvía a sonreír con la seguridad de quien cree tener el control, ignorando que cada acción suya solo profundizaba el abismo que lo devoraría. Sin embargo, la maquinaria de manipulación no era infalible. Algunos periodistas, más éticos y perspicaces, comenzaron a sospechar de la campaña coordinada del banco. Las incoherencias en las declaraciones de Ramiro, la agresividad de los abogados y el silencio inexplicable de la junta directiva levantaron más banderas rojas. La prensa independiente, incentivada por la indignación pública, empezó a investigar más a fondo, desenterrando viejos artículos que mencionaban a un joven Elías Morales como una figura prometedora en el sector bancario, mucho antes de que Damián del Castillo fuera un nombre conocido. En la calma de su hogar, don Elías, con una lucidez asombrosa, seguía cada movimiento, cada noticia. Entendía la estrategia del banco, la desesperación de Ramiro. Sabía que la verdad era una espada de doble filo, y que su revelación no solo expondría la crueldad, sino que también sacudiría los cimientos de su propia vida, de su identidad secreta. Pero el peso de la dignidad pisoteada, el recuerdo de tantos rostros humildes que el banco había ignorado, lo impulsaba a seguir adelante. Es hora de que mi creación se enfrente a su propia sombra, se dijo con una determinación férrea, sabiendo que el camino sería arduo. La junta directiva, acorralada por la opinión pública y el temor a una caída mayor en el valor de sus acciones, decidió organizar una reunión de disculpa pública, un intento desesperado por lavar su imagen. Ramiro Salas, a regañadientes, fue instruido para ofrecer una versión edulcorada de los hechos, minimizando su responsabilidad. La escena se ensayó meticulosamente, como una obra de teatro corporativa, con guiones escritos por los abogados para controlar cada palabra, cada gesto. La intención no era disculparse de verdad, sino simularlo, desactivar la bomba mediática con un acto de falsa contrición. El día de la supuesta disculpa, un salón de conferencias del banco fue habilitado para la prensa. Cámaras y micrófonos se agolpaban, expectantes. Don Elías, invitado formalmente pero con la sutil presión de los abogados, llegó acompañado de Sofía, quien se había convertido en su guardiana improvisada. El anciano vestía sus ropas humildes, un contraste flagrante con los trajes impecables de los ejecutivos y abogados. Su presencia, aunque silenciosa, era una acusación andante, una herida abierta en el corazón de la corporación. Un murmullo tenso recorrió la sala, anticipando el drama que estaba a punto de desplegarse. Ramiro Salas, con una sonrisa forzada y el rostro pálido bajo las luces de los flashes, tomó el podio. Su voz, aunque intentaba sonar compungida, delataba su soberbia.
Lamentamos profundamente el desafortunado incidente que involucró a don Elías Morales. Comenzó, haciendo una pausa dramática. Fue un malentendido, añadió, con un tono que casi lo exoneraba, provocado por una confusión natural en el mostrador, algo que puede ocurrirle a cualquiera, especialmente a personas de cierta edad avanzada. Sus palabras, cuidadosamente escogidas, eran un dardo envenenado, una humillación pública velada, que intentaba pintar a don Elías como un anciano senil. La mirada de Ramiro se encontró fugazmente con la de don Elías, un destello de desafío y burla en sus ojos. Sabemos que a veces la memoria es frágil, ¿verdad, don Elías? Soltó con una falsa compasión, dirigiéndose directamente al anciano, como si éste fuera un niño. Las cámaras enfocaron a don Elías, que mantuvo la compostura, su rostro impasible, aunque por dentro la sangre le hervía. La humillación era descarada, pública, diseñada para erosionar su credibilidad ante el mundo. Ramiro, creyéndose victorioso, esbozó una sonrisa imperceptible, un tic nervioso que delataba su maldad interior. Sofía, sentada junto a don Elías, apretó los puños, la indignación brillando en sus ojos. Quiso saltar, gritar, defender al anciano, pero una mirada sutil de don Elías la contuvo. El viejo le transmitió una calma extraña, una señal de que este no era el momento. Pero la joven prometió en silencio que esa mentira no quedaría impune. ¡Qué descaro! ¡Qué cinismo!, pensó, sintiendo cómo la injusticia le carcomía las entrañas. Una rabia justa que se encendería en el momento adecuado. La complicidad de Ramiro con los abogados era evidente, una bofetada a la verdad. La reacción de la prensa fue variada. Algunos medios, los más afines al poder corporativo, replicaron la versión del banco, sembrando la duda sobre don Elías. Otros, sin embargo, olfatearon la falsedad en las palabras de Ramiro. Las redes sociales, una vez más, explotaron, pero esta vez con un matiz diferente. La gente, que ya había visto el video original, percibía la manipulación, la farsa. Nos quieren tomar por tontos. Esto es un insulto a la inteligencia, eran algunos de los comentarios. La supuesta disculpa había logrado el efecto contrario, avivar aún más el fuego de la indignación y la desconfianza hacia el Banco Central. En los días siguientes, la junta directiva se mostró visiblemente decepcionada con Ramiro. Su actuación había sido contraproducente, empeorando la crisis de imagen. No ha servido de nada, la gente no es estúpida, bramó uno de los directores en una reunión a puertas cerradas, golpeando la mesa. La presión de los accionistas, que veían cómo el valor de sus inversiones se desplomaba, era insostenible. Se hizo evidente que la estrategia de los abogados, por más sofisticada que fuera, no podía doblegar la fuerza imparable de la verdad y la indignación popular. El banco estaba en una encrucijada peligrosa. Don Elías, ajeno al bullicio de las altas esferas, observaba los acontecimientos con una calma estratégica. Había permitido que Ramiro y el banco jugaran sus cartas, mostrando al mundo la verdadera cara de la institución que él, en otra vida, había concebido con ideales tan diferentes. Cada humillación, cada mentira, solo fortalecía su convicción de que era imperativo actuar. No puedo esperar más. Es el momento de la verdad, pensó. Su mirada sabia, que había visto nacer y crecer un imperio financiero, ahora se enfocaba en desmantelar una fachada de hipocresía. Mientras tanto, en las entrañas del Banco Central, un anciano jefe de seguridad, Ricardo, al borde de su retiro, seguía los acontecimientos con una mezcla de melancolía y preocupación. Ricardo había pasado décadas en el banco, conocía cada rincón, cada historia. Había sido testigo de los inicios, de los días en que el Banco Central era una pequeña promesa, no un coloso impersonal. Recordaba a un joven, brillante y apasionado, llamado Elías Morales, cuyas ideas habían revolucionado la banca. El parecido entre aquel joven y el anciano humillado en el video le carcomía el alma. Ricardo, en la soledad de su oficina, desempolvó viejos álbumes de fotos corporativas. Allí estaba, un joven Elías Morales, con su sonrisa sincera y una energía contagiosa. En las celebraciones de 1900, la empresa, en reuniones con los primeros empleados, explicando sus innovadoras ideas con la pasión de un visionario. Era un genio, un verdadero líder,
murmuró Ricardo, sus ojos humedecidos por la nostalgia. Recordó el compromiso de Elías con la gente, su insistencia en la ética y el servicio. La imagen del anciano del video se superpuso a la del joven, y la certeza comenzó a consolidarse en su corazón leal. Ricardo no era el único con dudas. Algunos empleados veteranos, con más años de servicio que Ramiro Salas, también comenzaron a intercambiar miradas significativas. Recordaban las historias, los murmullos del pasado, la enigmática desaparición de Elías Morales y el rápido ascenso de Damián del Castillo, un hombre que mantenía un perfil extremadamente bajo. La intuición, esa voz silenciosa de la experiencia, les decía que había algo podrido en el reino del Banco Central, un secreto enterrado bajo años de lujo y ambición. La verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta para salir a la superficie. En medio de todo el caos, la prolongada ausencia de Damián del Castillo, el CEO del banco, se convirtió en un tema de creciente especulación. Oficialmente, estaba en un retiro estratégico, pero los rumores sobre su salud o su paradero real comenzaron a circular. Nadie, excepto un círculo muy íntimo de directores, había tenido contacto directo con él en meses. Esta ausencia, antes vista como excentricidad, ahora se convertía en un enigma, una pieza crucial en el rompecabezas que la prensa y el público intentaban armar desesperadamente. ¿Dónde está el verdadero líder cuando su barco se hunde?, se preguntaba un columnista. Don Elías, al tanto de las deliberaciones de la Junta y del creciente nerviosismo de Ramiro, sintió que la red se cerraba. No había vuelta atrás. Era el momento de desvelar la verdad, de enfrentar las consecuencias de su decisión de infiltrarse. Contactó en secreto a Sofía y a un par de periodistas de confianza que habían mostrado integridad. Les reveló su intención de asistir a la próxima asamblea de accionistas, donde, según los rumores, se tomarían decisiones cruciales sobre el futuro del banco. «Preparen sus cámaras», les dijo con voz firme, «porque la verdad que escucharán sacudirá a este país». Los abogados del Banco Central, conscientes de que la asamblea de accionistas sería el escenario final para la crisis, redoblaron sus esfuerzos. Intentaron presionar a la prensa para que no asistiera. Ofrecieron exclusivas sobre otros temas e incluso intentaron impedir la entrada de don Elías. La paranoia era palpable. Ramiro, sudando frío, seguía las instrucciones al pie de la letra, su arrogancia menguando bajo el peso de la incertidumbre. El miedo a lo desconocido, a la verdad que se negaban a aceptar, se cernía como una sombra sobre la opulencia de la institución, amenazando con derrumbarla. La imagen del Banco Central seguía en picada. Las acciones caían a mínimos históricos. Los clientes comenzaban a retirar sus fondos, y los comentarios negativos inundaban cada plataforma digital. La gente veía en la figura de don Elías a un símbolo, no solo de un anciano humillado, sino de la vulnerabilidad de todos ante un sistema frío e implacable. La historia había trascendido la anécdota, convirtiéndose en un potente relato sobre la dignidad, el poder y la justicia. El Banco Central, ese gigante financiero, parecía tambalearse bajo el peso de su propia soberbia, y nadie sabía si sobreviviría al embate. Ricardo, el jefe de seguridad, continuaba su propia investigación en silencio. Impulsado por la lealtad a los ideales originales del banco y por una intuición inquebrantable, buscó en los archivos más profundos. Encontró una caja olvidada en un viejo almacén, etiquetada como «Proyectos del Fundador». Dentro, entre planos y bocetos, halló un viejo video corporativo, en formato VHS de los años 70. Lo llevó a un rincón apartado y lo reprodujo en un viejo equipo. Allí, en blanco y negro, apareció un joven Elías Morales, presentando las innovaciones que lo harían famoso, su voz resonando con una pasión inconfundible. Ricardo observó la pantalla con el corazón latiéndole a mil. La voz, la cadencia, la forma de gesticular, era inconfundible. Ese joven brillante y visionario era, sin la menor duda, el mismo anciano humillado del video viral. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Luego, comparó la imagen del joven Elías con la de Damián del Castillo en una foto reciente. La similitud era pasmosa, la misma mirada profunda, la misma sonrisa apenas perceptible. «No puede ser, pero es él»,
exclamó Ricardo en un susurro, sintiendo el peso de un secreto que lo conectaba directamente con el mismísimo CEO. La lealtad de Ricardo al banco, a sus orígenes y a sus fundadores, era inquebrantable. Entendía la gravedad de lo que había descubierto. Este no era solo un escándalo, era la traición a una visión, la negación de una identidad. Tenía que actuar. Sabía que revelarlo podría costarle su trabajo, su jubilación, quizás su libertad, pero el valor de la verdad era inmensamente mayor. Elías Morales, el anciano humillado, merecía justicia, y el banco, que había sido su vida, merecía redención. Esto tiene que terminar, se dijo, sintiendo una fuerza renovada, el peso de la historia sobre sus hombros. En la víspera de la asamblea de accionistas, la junta directiva se reunió de urgencia. La destitución de Ramiro Salas era un hecho. Ya no podían sostenerlo, no solo por su incompetencia en el manejo de la crisis, sino por el daño irreparable que había causado a la imagen del banco. No hay otra opción. Su presencia es insostenible, sentenció el presidente de la junta, su rostro grave. Pero sabían que despedir a Ramiro no sería suficiente para calmar la marea. La sombra de don Elías, el anciano humillado, era demasiado grande para ser borrada con una simple destitución. Ramiro Salas, informado de su inminente destitución, se descompuso. Su arrogancia se desmoronó, revelando a un hombre asustado y desesperado. «No pueden hacerme esto. He dado mi vida por este banco», gritó, sus ojos inyectados en sangre. Intentó culpar a don Elías, a la prensa, a Sofía, a cualquiera menos a sí mismo. Pero sus palabras eran huecas, patéticas. Su ego, herido de muerte, lo llevó a jurar venganza, a prometer que no se iría en silencio. «Si me hundo, los arrastraré conmigo», bramó, aunque en el fondo, su amenaza sonaba más a un lamento que a una verdadera advertencia. Don Elías, ajeno a la desesperación de Ramiro, sentía el peso de su secreto como nunca antes. Cada día que pasaba, la verdad se hacía más urgente, más necesaria. Había sido un viaje doloroso, ver su legado pisoteado, su dignidad puesta a prueba. Pero también había sido un viaje revelador, que le había mostrado la podredumbre interna de la que supo era su creación. Sabía que la asamblea de accionistas sería su último escenario, su oportunidad para desnudar la verdad, no solo de Ramiro, sino de una cultura corporativa que había perdido el rumbo, olvidando sus valores fundacionales. Sofía, con una lealtad inquebrantable, se había convertido en la sombra de don Elías. Lo acompañaba, lo escuchaba, lo protegía. Su juventud y su idealismo eran un contrapunto perfecto a la sabiduría y la melancolía del anciano. Ella le dio fuerzas, le recordó que no estaba solo en esta batalla. «Don Elías, no importa lo que pase, yo estaré a su lado. La gente necesita saber la verdad», le dijo un día, con la voz llena de convicción. Su apoyo incondicional era un bálsamo para el corazón del anciano, un rayo de esperanza en la lucha. La expectativa por la asamblea de accionistas era palpable en todo el país. Los medios de comunicación, nacionales e internacionales, habían anunciado su transmisión en vivo. Expertos financieros y analistas sociales debatían sobre el futuro del Banco Central, sobre la ética corporativa y la responsabilidad social. El incidente de don Elías se había transformado en un barómetro de la sociedad, un caso emblemático que definiría la dirección de un gigante económico. Todos esperaban un desenlace, una resolución que marcaría un antes y un después en la historia del banco, y quizás en la del país. Aun a pesar de la inminente destitución de Ramiro, los abogados corporativos seguían trabajando para proteger la imagen del banco, intentando que el escándalo no salpicara a la alta dirección. Su objetivo principal era que la destitución de Ramiro pareciera una acción decidida de la empresa, y no una reacción forzada por la presión popular. «Hay que controlar la narrativa hasta el último minuto, que parezca que somos nosotros quienes estamos tomando las riendas», instruyó la jefa legal, su rostro imperturbable. Pero incluso ellos, en lo más profundo, sentían la tensión, sabiendo que estaban al borde de un precipicio y que un solo paso en falso podría ser fatal. Don Elías pasaba horas revisando documentos antiguos, cartas, fotografías, preparando meticulosamente su revelación. No quería dejar ningún cabo suelto. Quería que su verdad fuera irrefutable,
un golpe certero que no dejara lugar a dudas. En su mente, repasaba cada palabra, cada detalle, cada emoción. Sabía que esta era su última oportunidad para honrar su legado, para limpiar el nombre de un banco que había sido su vida, su pasión. La noche antes de la asamblea, apenas durmió, su mente zumbando con la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Ricardo, con el video VHS en su poder, había tomado una decisión inquebrantable. Se había puesto en contacto, de manera anónima, con Sofía, ofreciéndole su apoyo y el material que había encontrado. Su lealtad ya no era a la fría institución, sino a los valores que Elías Morales había encarnado. La verdad debe salir a la luz, señorita. Por el bien del banco, por la dignidad de don Elías, le confió, su voz temblorosa de emoción. Ricardo, el humilde jefe de seguridad, se convertía en un héroe silencioso, un guardián de la memoria y la justicia. La junta directiva, consciente de que la situación era crítica, había elaborado una estrategia de última hora. Anunciarían la destitución de Ramiro, ofrecerían una disculpa más contundente a don Elías y prometerían una reestructuración profunda del banco. Querían mostrar una imagen de firmeza y control, de que estaban tomando las riendas. Pero en sus ojos, en sus gestos nerviosos, se veía el miedo. Sabían que, a pesar de sus esfuerzos, el destino del Banco Central estaba ahora en manos de la opinión pública y de un anciano humilde cuya identidad aún era un misterio para la mayoría. La mañana de la asamblea amaneció fría y nublada, como un presagio. En el Banco Central, la tensión era casi insoportable. Ramiro Salas, pálido y con ojeras, se preparaba para su último acto público como gerente. Don Elías, sereno y digno, se alistaba para el suyo, acompañado de una Sofía decidida. Ricardo, el jefe de seguridad, escondía el viejo VHS como si fuera un tesoro. Cada uno, a su manera, sentía el peso del momento, la inminencia de un clímax que lo cambiaría todo. El aire vibraba con la expectación, cargado de verdades por desvelar. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final, porque esta historia de dignidad y justicia, de traición y redención, está a punto de desvelar su secreto más profundo, aquel que el poder y la avaricia intentaron sepultar bajo años de olvido y desprecio. No te pierdas el momento en que la verdad, como un torrente imparable, rompa los diques de la mentira, arrastrando consigo a quienes osaron pisotear la bondad y la ética. El destino del Banco Central y la imagen de su enigmático CEO están a punto de ser reescritos, revelando una historia que conmueve hasta el alma. El gran salón de la asamblea, usualmente reservado para los magnates y los accionistas más poderosos, estaba abarrotado. Periodistas, cámaras, expertos financieros y algunos ciudadanos curiosos que lograron colarse llenaban cada asiento. El ambiente era eléctrico, con un zumbido constante de conversaciones y expectativas. En el estrado, los miembros de la junta directiva tomaban sus lugares, sus rostros tensos, conscientes de que cada movimiento, cada palabra, sería escrutado por millones. La pantalla gigante detrás de ellos proyectaba el logo del Banco Central, un símbolo de poder que ahora parecía tambalearse peligrosamente. Don Elías entró al salón, su figura pequeña pero imponente, flanqueado por Sofía y un par de activistas que lo habían apoyado. Su presencia generó un murmullo inmediato. Las cámaras se giraron hacia él, los flashes se encendieron. Vestía su ya icónico sombrero de paja y sus ropas sencillas, un contraste que resaltaba su vulnerabilidad, pero también su inquebrantable dignidad. Se sentó en la primera fila, con la mirada fija en el estrado, una calma extraña en su rostro, como quien está listo para la batalla final, para enfrentar su propia historia y el legado que había creado. Ramiro Salas, con la cabeza gacha y el orgullo herido, hizo su aparición. Subió al estrado para ocupar su asiento entre los directores, su semblante descompuesto. Intentó disimular su nerviosismo, pero sus manos temblaban ligeramente. Su mirada evitaba la de don Elías. La sala lo observaba con una mezcla de desprecio y curiosidad, como a un personaje caído en desgracia. Este sería su último acto en la obra de la ambición desmedida. El telón estaba a punto de caer sobre su carrera, y él lo sabía, sintiendo el aliento frío del final en su nuca. El presidente del Banco Central, un hombre corpulento y de voz grave, golpeó el mazo, llamando al orden.
La sala se sumió en un silencio tenso. Estimados accionistas, miembros de la prensa, público presente, comenzó, su voz resonando en el micrófono. Hoy nos reunimos en circunstancias difíciles, pero con la firme convicción de restablecer la confianza en nuestra institución. Sus palabras intentaban transmitir autoridad, pero debajo se sentía el nerviosismo, la presión de una institución que luchaba por su supervivencia, por limpiar su nombre manchado por el escándalo que lo había sacudido hasta sus cimientos. Es por ello que, después de una profunda investigación interna y de un análisis exhaustivo de los hechos, la Junta Directiva ha decidido prescindir de los servicios del señor Ramiro Salas, quien hasta hoy fungía como gerente de la sucursal implicada en el incidente, anunció el presidente, su voz firme. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Ramiro se encogió en su asiento, su rostro ahora lívido. Era el principio del fin para él, la primera pieza que caía en este juego de dominó, el castigo inicial, un intento del banco por mostrarse implacable con los responsables. El presidente continuó, dirigiéndose a don Elías. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a don Elías Morales por el trato recibido. Reconocemos que la situación no fue manejada con la sensibilidad y el respeto que todo ser humano merece en nuestra institución. La disculpa, aunque esperada, sonaba a medias, superficial, como si fuera una formalidad necesaria más que un arrepentimiento genuino. Los abogados, sentados a un lado, asentían con la cabeza, satisfechos de que el guión se siguiera al pie de la letra, intentando contener el daño, ignorando que la verdadera tormenta aún no había llegado. Don Elías escuchó las palabras con una quietud imperturbable. No mostró ninguna emoción, ni rabia, ni alivio, solo una profunda seriedad. Sabía que esa disculpa era un mero formalismo, una cortina de humo para intentar salvar la reputación del banco. No era lo que había venido a buscar. Él buscaba la verdad, la rendición de cuentas de una cultura que había permitido que esa humillación ocurriera, no solo a él, sino a tantos otros. Su mirada se mantuvo firme, como un faro en la tempestad, esperando el momento oportuno para desatar la verdadera tormenta. El ambiente se sentía cargado, a pesar de los anuncios. La destitución de Ramiro era un paso, la disculpa tibia, otro. Pero se notaba que algo más estaba por venir, una tensión subyacente que mantenía a todos en vilo. La falsa resolución apenas había comenzado, y la audiencia, tanto en la sala como en sus hogares, sentía que la historia aún no había terminado, que el nudo dramático estaba lejos de ser desatado. El escenario estaba listo para la verdadera revelación, el momento en que la verdad, oculta por décadas, emergería con una fuerza inquebrantable, transformando todo a su paso. En un rincón discreto de la sala, Ricardo, el anciano jefe de seguridad, observaba los acontecimientos con el viejo VHS en su regazo, su corazón latiéndole con fuerza. Había esperado pacientemente su lealtad al verdadero espíritu del banco y a Elías Morales, intacta. Sabía que la disculpa del presidente no era suficiente, que la verdad profunda aún no había sido revelada. Su momento, el de un héroe silencioso que había guardado un secreto por años, estaba a punto de llegar. Y con él, la certeza de que el destino del Banco Central y la identidad de su CEO cambiarían para siempre. El presidente, viendo la tibia recepción a su anuncio, intentó recuperar el control de la situación. Con esto, consideramos el asunto cerrado y nos enfocaremos en un futuro de transparencia y compromiso con nuestros valores, afirmó con una voz que buscaba autoridad, pero que no lograba disipar la palpable tensión que flotaba en el ambiente. Sin embargo, antes de que pudiera continuar con la agenda, un murmullo de desaprobación, un eco de la insatisfacción general, recorrió la sala. La gente, especialmente la prensa y los ciudadanos que seguían la transmisión, sentía que la destitución de Ramiro era una medida insuficiente, una cortina de humo para ocultar una verdad más profunda que aún no había sido revelada, una justicia que se sentía elusiva y lejana. Ramiro Salas, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él y la vergüenza quemándole la piel, levantó la cabeza. Su rostro, antes pálido por la derrota, ahora estaba teñido de un rojo furioso, una mezcla de rabia y desesperación. «Esto es una injusticia», bramó, intentando interrumpir al presidente con una voz ronca.
Yo solo seguía las órdenes. Fui un chivo expiatorio. Sus palabras, cargadas de rencor y resentimiento, sorprendieron a la junta directiva, quienes intentaron silenciarlo con gestos bruscos y miradas de reproche. Sin embargo, su grito resonó en la sala, un eco de la podredumbre interna que el banco intentaba ocultar, rompiendo la fachada de una resolución fácil y controlada. Sofía, al escuchar el exabrupto de Ramiro y la tibieza de la disculpa presidencial, no pudo contenerse más. Sintió cómo la injusticia le hervía en las venas, un fuego que la impulsó a actuar. Se puso de pie con determinación, su voz joven pero firme atravesando el silencio incómodo que había seguido al arrebato de Ramiro. No es suficiente, esto es una farsa. Ramiro Salas humilló a don Elías públicamente, lo trató como a un animal, y la institución lo permitió. Pedimos una investigación real, una disculpa sincera, y que se reconozca la dignidad de este hombre, exclamó, señalando a don Elías con una mano temblorosa de indignación y convicción. Los guardias de seguridad se movieron de inmediato, dispuestos a escoltar a Sofía fuera de la sala, cumpliendo con el protocolo establecido. Pero un gesto sutil y autoritario de don Elías, una simple elevación de su mano, los detuvo en seco. El anciano, sin inmutarse por el alboroto que se había desatado a su alrededor, se mantuvo erguido, su mirada fija en el presidente, una calma extraña en medio de la tormenta. La sala estaba en ebullición. Los murmullos se transformaron en voces más altas, y los periodistas, sensing un momento crucial, encendieron sus cámaras y micrófonos, ávidos de captar cada instante del drama. La situación se les escapaba de las manos a los directivos. La meticulosa puesta en escena corporativa se desmoronaba ante la autenticidad de la indignación popular, una fuerza incontrolable. Fue en ese preciso instante, cuando el caos amenazaba con devorarlo todo, que Ricardo, el anciano jefe de seguridad, se levantó de su asiento en la parte trasera de la sala. Su figura, antes discreta y casi invisible, ahora parecía imbuida de una resolución inquebrantable. Con el viejo VHS bajo el brazo, avanzó lentamente por el pasillo central, sus ojos fijos en don Elías, una mezcla indescifrable de respeto y emoción, incontrolable en su rostro surcado por los años. La sala, sorprendida por la irrupción inesperada y la solemnidad del momento, se quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos se posaron en Ricardo, preguntándose qué papel jugaría este humilde empleado en el drama que se desarrollaba, si traería más verdades o más confusión. «Con permiso, señor presidente, pido la palabra», exclamó Ricardo, su voz, aunque algo quebrada por la emoción que lo embargaba, resonando con una autoridad inusual que no le era habitual. El presidente del Banco Central, visiblemente desconcertado por la interrupción y el inusual gesto de su jefe de seguridad, titubeó. «Ricardo, ¿qué cree que está haciendo?», preguntó con un tono de advertencia, su rostro reflejando confusión y un creciente nerviosismo. Pero Ricardo no se detuvo. El peso de su conciencia y la lealtad a la historia del banco eran más fuertes que cualquier protocolo o miedo a las represalias. El destino de muchos, y la verdad que lo conectaba, con don Elías, pendían de sus labios, listos para ser desvelados. Ricardo llegó al estrado, subió los escalones con paso firme y se plantó frente al micrófono, con el viejo VHS en la mano, como un tesoro custodiado por años. Su mirada se encontró con la de don Elías, un intercambio silencioso lleno de significado, de años de historia compartida, de lealtades ocultas y de un secreto que, por fin, vería la luz y lo cambiaría todo. «Señores», comenzó Ricardo, su voz ahora más clara y resonante, adquiriendo una fuerza inesperada. «Yo he trabajado en este banco por más de 40 años. He visto nacer y crecer esta institución, y he conocido a muchas personas, pero pocas tan brillantes como un joven visionario que en los inicios de este banco sentó las bases de lo que hoy es». Ricardo hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran hondo, mirando fijamente a los miembros de la Junta, a la prensa y a don Elías, con una emoción contenida que amenazaba con desbordarse. «Su nombre era Elías Morales», continuó, su voz cargada de nostalgia y emoción. «Era un genio, un hombre de pueblo que creía en la banca para la gente, en la honestidad y el servicio. Y tengo algo aquí, un pedazo de nuestra historia.
que creo que todos ustedes necesitan ver con sus propios ojos. Con mano temblorosa, entregó el VHS a un técnico de la sala, quien, visiblemente nervioso y bajo la presión de las cámaras, lo insertó en el reproductor conectado a la gran pantalla. La expectación era insoportable. El aire se podía cortar con un cuchillo. La pantalla se iluminó con el parpadeo granulado de un video antiguo. La calidad de la imagen revelaba el paso inexorable del tiempo. Era un clip promocional de los años 70, en blanco y negro, mostrando las modernas instalaciones del joven Banco Central, un lugar que entonces representaba la esperanza y el progreso. Y allí, con una energía desbordante y una sonrisa sincera, apareció un hombre joven, de unos 30 años, con cabello oscuro y una mirada inteligente, llena de chispa. Era Elías Morales, el empleado del mes de aquella foto amarillenta, explicando con pasión sus innovadoras ideas para acercar los servicios bancarios a todos, incluso a los más humildes, con un idealismo que hoy parecía perdido y olvidado. Su voz, vibrante y llena de convicción, llenó la sala, transportando a todos a otro tiempo. Los murmullos se elevaron, convirtiéndose en un clamor de sorpresa y confusión. ¿Quién es ese hombre?, preguntaban algunos de los presentes, los más jóvenes, quienes nunca lo habían visto. Otros, los más veteranos de la sala, sentían un escalofrío que les recorría la espalda, reconociendo la familiaridad de aquel rostro, la voz, la cadencia al hablar, la forma de gesticular. La familiaridad era innegable, pero lo más impactante fue cuando el video mostró a Elías Morales en primer plano, su rostro joven, lleno de promesas y de un futuro por construir, una imagen que contrastaba brutalmente con el presente. Este hombre, dijo Ricardo, señalando la pantalla con el dedo, fue el motor de este banco, el verdadero fundador de su espíritu, un hombre que creía en la dignidad de todos, sin importar su fortuna, un hombre que nos enseñó el significado de la palabra respeto. La imagen del joven Elías Morales permaneció congelada en la pantalla gigante, su mirada penetrante desafiando el tiempo, invitando a la comparación. Entonces, Ricardo hizo un gesto decisivo al técnico. El técnico, siguiendo sus instrucciones con manos temblorosas, proyectó una segunda imagen, una fotografía reciente del actual CEO del Banco Central, Damián del Castillo, sobrepuesta de forma impactante al rostro del joven Elías. Un jadeo colectivo llenó la sala, un sonido de asombro y revelación que se propagó como la pólvora. Las similitudes eran escalofriantes, perturbadoras, los mismos ojos profundos, la misma estructura ósea, la misma leve inclinación de la cabeza. La transformación era evidente por el paso de los años, pero la esencia, la mirada, era la misma. Una verdad innegable que golpeó a todos con la fuerza de un rayo, desvelando un secreto guardado por décadas. Ramiro Salas, que había estado observando la pantalla con creciente terror y negación, se puso de pie bruscamente, derribando su silla con un estruendo que rompió el tenso silencio. «No, esto es una farsa, una manipulación», gritó, su voz estridente y llena de un pánico descontrolado. Sus ojos, desorbitados por el miedo y la incredulidad, se fijaron en don Elías, que ahora observaba la proyección con una expresión de profunda tristeza y resignación. La realidad lo golpeó con una fuerza brutal. El anciano humillado, el viejo estorbo que había despreciado y pisoteado, era la mismísima persona que dirigía el imperio financiero, el enigmático CEO. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos, su arrogancia pulverizada por la verdad, por la innegable identidad que se había revelado. La junta directiva, pálida y en estado de shock, no podía creer lo que veían. Los murmullos de la prensa se convirtieron en un clamor, una avalancha de preguntas y exclamaciones. ¿Es el mismo hombre? ¿Don Elías es Damián del Castillo? Las preguntas volaban por el aire, confundiéndose unas con otras, reflejando el desconcierto general. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas, se llevó las manos a la boca, la emoción desbordándola. Había confiado en don Elías, había luchado por él con todo su corazón. Y ahora comprendía la magnitud del secreto que el anciano había guardado. Era el clímax de una novela, la revelación que cambiaba el significado de todo lo ocurrido, una verdad que reescribía la historia del Banco Central, desvelando un complot de silencio.
Ricardo, con la voz temblorosa por el peso y la magnitud de la revelación, continuó intentando mantener la compostura. Don Elías Morales, nuestro fundador, el visionario detrás de este gran banco, tuvo que desaparecer hace décadas bajo circunstancias que aún son un misterio para muchos, un enigma que pocos lograron descifrar. Pero él no se fue. Él es el mismo Damián del Castillo que hoy es nuestro CEO, el líder que ha guiado esta institución en las sombras. En ese momento, las miradas de todos se dirigieron a don Elías. El anciano, con una dignidad que trascendía su ropa gastada y su figura encorvada, se puso de pie. Su mirada, ahora llena de una autoridad que no admitía réplicas, recorrió la sala, deteniéndose en Ramiro, cuyo rostro era la viva imagen del terror absoluto, del fin inminente de su carrera. «He regresado», comenzó don Elías. Damián del Castillo, su voz, aunque más grave y pausada que en el video, con la misma resonancia y la misma convicción que había tenido en su juventud, llenando cada rincón de la sala. «He regresado para ver lo que se había convertido mi creación, el legado al que dediqué mi vida, y lo que he encontrado me ha llenado de profunda tristeza y de una decepción amarga». Cada palabra, pronunciada con una calma serena pero firme, era una estocada para Ramiro, para la junta directiva, para la cultura de indiferencia que se había apoderado del banco. La confesión del CEO, de su infiltración como un hombre humilde, resonó con una fuerza abrumadora, revelando la podredumbre desde las entrañas de la institución. «La humillación que sufrí», continuó, su mirada ahora fija en el presidente de la junta directiva, quien apenas podía mantener la compostura, «no fue solo mía, fue la humillación de miles de personas vulnerables que han sido tratadas con desprecio por este banco, por una institución que olvidó sus principios, que cambió la empatía por la avaricia y el lucro desmedido». Su voz se elevó ligeramente, llena de dolor y decepción, pero también de una resolución inquebrantable. «He visto cómo mi legado, que construí con la visión de servir a todos por igual, se ha transformado en un monstruo de burocracia, frialdad y desprecio. Y eso, señores, es inaceptable. Es una traición a todo lo que el Banco Central debería representar en su esencia». El presidente de la Junta, balbuceando, intentó articular una respuesta, pero las palabras se le atragantaron en la garganta, incapaz de formar una frase coherente. La sala era un hervidero de periodistas, todos escribiendo frenéticamente, sus ojos fijos en el CEO errante que había desvelado su propia identidad en un acto de justicia poética sin precedentes. Ramiro Salas, aún en el estrado, fue arrastrado por 2 guardias. Su resistencia patética ante la autoridad innegable de don Elías, una figura que ahora brillaba con una luz renovada. «Fraude, discriminación. Señor Salas, enfrentará la justicia por sus actos», se oyó gritar a un miembro de la Junta, sellando el destino del exgerente con una declaración que resonó como un veredicto. Don Elías, Damián del Castillo, se acercó al podio, su presencia imponente llenando el espacio con una autoridad que no se obtenía por cargo, sino por moral. «Hoy, este banco iniciará una transformación profunda y necesaria. No solo cambiaremos la cara de nuestros servicios, sino la esencia de nuestra cultura corporativa. Retomaremos el camino de la humanidad, del respeto, de la inclusión, de la ética que nos vio nacer», anunció una auditoría exhaustiva de todas las sucursales, la creación de un nuevo código ético riguroso y la reestructuración completa de la dirección, empezando por él mismo, pero con un compromiso renovado hacia los valores fundamentales. La sala lo escuchaba con una mezcla de asombro y una renovada esperanza por el futuro. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de don Elías, ahora el reconocido CEO Damián del Castillo, quien, después de décadas de silencio y una profunda introspección, había regresado para salvar su propia creación de la decadencia moral que la había consumido. La verdadera riqueza, la dignidad y el respeto humano resplandecían en su mirada sabia y serena. La justicia emocional era palpable en el aire, no solo por la derrota pública de Ramiro y su inminente castigo, sino por la recuperación de la identidad y los principios fundacionales del banco, que ahora se veían con claridad. Era el inicio de una nueva era, una promesa de redención y un faro de esperanza para todos aquellos que habían perdido la fe en la humanidad de las instituciones.
Damián del Castillo, ahora plenamente reconocido como Don Elías Morales, no perdió ni un segundo después de la impresionante revelación. Su voz, que antes había temblado de emoción al confesar su verdad, ahora resonaba con una autoridad inquebrantable, la de un hombre que había recuperado su verdadero lugar. Se dirigió de inmediato a la junta directiva, a los accionistas y a los millones que lo veían a través de las pantallas, delineando con una claridad meridiana el futuro del Banco Central. Mi regreso no es un capricho, afirmó con una mirada penetrante. Es una declaración de intenciones. Este banco, mi banco, ha perdido el rumbo, y es mi deber moral, como su fundador y como ser humano, devolverle la dignidad y la humanidad que una vez lo caracterizaron. La era de la indiferencia y la avaricia ha terminado, y un nuevo amanecer, de respeto y servicio, comienza hoy mismo en sus cimientos más profundos. Damián del Castillo, con una convicción que irradiaba desde cada poro, anunció una reforma integral y sin precedentes del Banco Central. No se trataba de meros retoques superficiales, sino de una transformación profunda que iría desde la cúpula hasta la base, reinventando cada aspecto de la institución. Crearemos un nuevo código ético, proclamó, su voz resonando con la fuerza de un visionario renacido, un código que priorice la dignidad humana por encima de cualquier ganancia. Implementaremos programas de formación para todos los empleados, donde la empatía y el respeto serán los pilares fundamentales. Cada sucursal, cada interacción con nuestros clientes, debe reflejar el compromiso inquebrantable con la humanidad. No más números fríos, sino rostros, historias, vidas. Este será el legado que construiremos juntos, restaurando la confianza en cada rincón. Mientras Damián hablaba, el gerente Ramiro Salas era escoltado fuera del salón, su figura descompuesta arrastrada por la vergüenza y el terror. Las cámaras lo siguieron, capturando su rostro lívido, sus ojos desorbitados, la viva imagen de la derrota y el deshonor. El señor Salas, anunció Damián con una solemnidad que no dejaba lugar a dudas. No solo ha sido destituido de su cargo con efecto inmediato, sino que enfrentará cargos por fraude, discriminación y abuso de poder. La justicia, en este banco y en este país, no es un concepto vacío. Aquellos que abusan de su posición para pisotear la dignidad ajena pagarán las consecuencias. Que este sea un mensaje claro para todos. La impunidad ha llegado a su fin y los valores de la institución serán defendidos con firmeza absoluta, restaurando la confianza. La siguiente noticia del despido de Ramiro y los cargos en su contra fue recibida con una ola de aplausos y alivio en la sala, y con un torbellino de reacciones en las redes sociales. Se hizo justicia. La dignidad ha ganado, clamaban los comentarios. El rostro de Ramiro, que antes era un símbolo de la crueldad, se convirtió ahora en el emblema de la caída del arrogante, del final de una era de impunidad. Para muchos no era solo la derrota de un hombre, sino la esperanza de que el sistema pudiera, finalmente, corregir sus errores, de que la voz de los vulnerables pudiera ser escuchada y valorada. Un rayo de luz comenzaba a abrirse paso entre las nubes de cinismo y desconfianza, mostrando un camino de esperanza real. La primera medida simbólica y contundente de Damián fue el anuncio de la renombración de la sucursal donde había sufrido la humillación. Desde este momento, declaró, su voz cargada de un profundo significado, la sucursal del Banco Central que fue testigo de la degradación de un anciano, de mi propia dignidad, será conocida como Sucursal Elías Morales. Que este nombre no solo honre a quien fui, sino que sirva como un recordatorio constante de los principios que este banco debe defender. El respeto incondicional por cada ser humano, sin importar su condición social o su fortuna. Será un faro, un símbolo visible de nuestra renovación, un lugar donde la empatía guíe cada transacción, cada palabra, cada gesto, reconstruyendo la confianza de la comunidad. Y no solo eso. Con una visión que trascendía la banca, Damián del Castillo anunció la creación de la Fundación Elías Morales, una entidad dedicada a la protección y el apoyo de los ancianos vulnerables en todo el país. Esta fundación, explicó, conmovido pero firme, será el alma de nuestra nueva visión. Destinaremos una parte significativa de nuestras ganancias a programas de asistencia social, salud y acompañamiento para nuestros mayores. Nunca más un anciano se sentirá invisible, humillado
o abandonado por un sistema que debería protegerlo. Es nuestro compromiso inquebrantable devolverles la voz, la dignidad y el respeto que tanto merecen. Es un honor para mí poner mi nombre al servicio de esta causa tan noble y tan humana. Un legado de amor verdadero. Damián del Castillo, con un gesto de profunda gratitud, invitó a Sofía a subir al estrado. Sin la valentía de esta joven, dijo, su mirada cálida posándose en ella, la verdad quizás nunca hubiera salido a la luz. Ella es el ejemplo de la conciencia que nuestra sociedad necesita, la chispa que encendió esta transformación. Sofía, te ofrezco no solo mi agradecimiento personal, sino un lugar en la Fundación Elías Morales, donde tu idealismo y tu pasión podrán cambiar miles de vidas. Tu acto de grabar un video fue el primer paso de una revolución moral, y tu recompensa será ver florecer la dignidad donde antes solo había desprecio. Eres una heroína sin capa, una joven con un gran corazón. Sofía, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, apenas pudo articular un «Gracias, don Elías, Damián». Su emoción era palpable, una mezcla de sorpresa, orgullo y una profunda satisfacción por ver que su pequeño acto de justicia había tenido un impacto tan gigantesco. La audiencia, conmovida, prorrumpió en un aplauso cerrado. Ella, una joven estudiante, había provocado un terremoto en el mundo financiero, demostrando que la verdad, por más pequeña y vulnerable que pareciera, podía derribar imperios de arrogancia. Se sintió honrada, feliz y con una determinación renovada para seguir luchando por aquellos que no tenían voz. Un nuevo camino se abría ante ella, lleno de propósito y significado, un regalo del destino. En los meses siguientes, el Banco Central experimentó una metamorfosis asombrosa. Las filas de espera se redujeron. Los empleados, revitalizados por el nuevo liderazgo, trataban a los clientes con una amabilidad y respeto antes impensables. Los programas de capacitación en ética y empatía se implementaron con rigor, y los resultados fueron casi inmediatos. El índice de satisfacción del cliente se disparó, y la reputación del banco, antes manchada, comenzó a brillar con una luz renovada. Damián del Castillo, ahora plenamente asumiendo su identidad, don Elías, se convertía en un CEO atípico, cercano a la gente, un verdadero líder que predicaba con el ejemplo, reconstruyendo ladrillo a ladrillo la confianza perdida de la comunidad. La verdadera riqueza se manifestaba en cada sonrisa, en cada agradecimiento. Mientras el Banco Central renacía, Ramiro Salas enfrentaba la dura realidad de la justicia. Su juicio fue público y ejemplar. Las pruebas de su fraude, las grabaciones de sus humillaciones y el testimonio de don Elías, Damián del Castillo, fueron contundentes. La fiscalía solicitó la pena máxima, y el juez, conmovido por la magnitud del daño moral causado, dictaminó una sentencia severa. No solo perdió su libertad, sino también su fortuna, confiscada para reparar el daño causado. Su caída fue tan estrepitosa como había sido su arrogancia. Un recordatorio sombrío de que el poder, sin humanidad, es una espada que acaba por herir a quien la empuña. La justicia, aunque tardía, había llegado para él, un eco de sus risas frías. La historia de don Elías Morales, el CEO errante que regresó para salvar su banco, se convirtió en una leyenda viva, un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico. Su mensaje resonó en cada rincón del país. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, ni en el tamaño de los imperios financieros, sino en la dignidad con la que tratamos a cada ser humano. Esta frase, grabada ahora en la entrada de la sucursal Elías Morales, era un mantra, una guía para una nueva generación de empleados y líderes. La sociedad comenzó a reflexionar sobre sus propios valores, inspirada por la valentía de un hombre que había demostrado que la bondad y el respeto podían, al final, prevalecer sobre la más arraigada de las arrogancias, construyendo un futuro de ética. 5 años después de aquella trascendental asamblea, la Fundación Elías Morales había florecido de manera asombrosa, superando todas las expectativas. Lo que comenzó como un acto de redención se había convertido en un movimiento nacional. Más de 50 centros de apoyo y formación para ancianos vulnerables se habían establecido en todo el país.
desde las grandes metrópolis hasta los pueblos más remotos. Estos centros ofrecían asistencia médica, legal, psicológica y programas de capacitación en nuevas tecnologías y oficios, devolviendo a miles de ancianos no solo una esperanza de vida, sino un propósito, un lugar digno en la sociedad. La sonrisa de don Elías, ahora Damián del Castillo, se veía en cada inauguración. Su compromiso era inquebrantable. Las historias de transformación eran incontables. Abuelos que habían vivido en el abandono encontraban un hogar y una familia en los centros de la fundación. Ancianas que creían haber perdido su voz, participaban en talleres de lectura y escritura, compartiendo sus experiencias y conocimientos. Algunos incluso descubrían talentos ocultos, como la pintura o la música, gracias a los programas artísticos. La fundación no solo proporcionaba recursos materiales, sino que tejía una red de apoyo emocional y social que combatía la soledad y el olvido, restaurando la autoestima y el valor intrínseco de cada persona. Eran miles de vidas que habían encontrado un nuevo sentido gracias a la visión de un hombre. El Banco Central, bajo el liderazgo firme y humanista de Damián del Castillo, se había consolidado como un referente global en banca ética y responsabilidad social corporativa. Sus políticas de inclusión, sus programas de microcréditos para pequeños emprendedores y su compromiso con la comunidad le valieron numerosos premios internacionales. Ya no era solo un gigante financiero, sino un pilar de la sociedad, un ejemplo de cómo el éxito económico podía ir de la mano con la ética y la empatía. Las acciones del banco habían recuperado su valor, no solo por la rentabilidad, sino por la confianza y el respeto que inspiraba, siendo un modelo a seguir para otras instituciones en el mundo. Sofía, ya no la joven asustada del principio, se había convertido en una figura clave de la Fundación Elías Morales, dirigiendo con pasión y eficiencia varios de los programas más importantes. Su idealismo se había fusionado con la experiencia, y su voz, que una vez fue solo una chispa de indignación, ahora era una fuerza imparable para el cambio. En cada centro, en cada reunión, en cada vida que tocaba, Sofía recordaba la historia de don Elías, la lección de que la dignidad humana es el tesoro más grande, una verdad inquebrantable que había aprendido de primera mano. Su camino estaba marcado por la justicia social, por un compromiso inquebrantable con los más necesitados. Damián del Castillo, con los años, se retiró de la dirección activa del banco, dejando un legado imborrable. Su figura, antes enigmática, era ahora la de un sabio anciano que había cumplido su misión. Dedicó sus últimos años a la fundación, visitando los centros, escuchando las historias y compartiendo su sabiduría con las nuevas generaciones. Su vida se había cerrado en un círculo virtuoso, de la humilde bondad a la cumbre del poder, para finalmente regresar a la humildad de servir a los más vulnerables. La verdadera riqueza, para él, siempre estuvo en el corazón de las personas, en la conexión humana y el respeto mutuo. En uno de sus últimos actos públicos, Damián del Castillo develó una placa conmemorativa en la renombrada sucursal Elías Morales. En ella se leía una frase sencilla pero poderosa, escrita con su puño y letra. Aquí se demostró que el valor de una persona no reside en su fortuna, sino en su dignidad, y que la verdadera riqueza de una institución se mide en su humanidad. Debajo, la imagen de un joven Elías Morales, sonriendo con la esperanza del inicio, junto a la de un Damián del Castillo anciano, con la serenidad de una misión cumplida, un recordatorio eterno de que la esencia de las personas y de las instituciones nunca debe perderse, sino que debe perdurar en los valores. La historia del CEO errante, el anciano humillado que era, en realidad, el fundador del Banco Central, se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Era la prueba irrefutable de que la ética, la empatía y la justicia no son conceptos utópicos, sino fuerzas transformadoras capaces de cambiar el mundo. El Banco Central, la Fundación Elías Morales y la memoria de Sofía y Ricardo eran testimonios vivos de que la verdadera riqueza reside en la dignidad y el respeto humano, y que, a veces, para reconstruir un imperio, primero hay que recordar de dónde se viene, qué valores se deben preservar y honrar el legado más puro. Este relato se convirtió en un faro para otras empresas,
inspirándolas a revisar sus propias políticas y a recordar la importancia de la responsabilidad social. La lección de don Elías trascendió el ámbito financiero, impregnando el debate público sobre la equidad y la humanidad. Su legado no fue solo un banco renovado o una fundación próspera, sino un cambio en la conciencia colectiva, un despertar a la importancia de ver a cada individuo como un ser valioso, con una historia y una dignidad inalienables. La semilla que sembró el anciano humillado había germinado en un bosque de respeto y esperanza, dejando una huella imborrable. Cada 22 de marzo, día en que se reveló la verdad en la Asamblea, el Banco Central cerraba sus puertas por unas horas y organizaba un evento de homenaje en cada sucursal Elías Morales. Empleados y clientes se reunían para recordar la historia, para reafirmar su compromiso con los valores de inclusión y respeto. Eran momentos de reflexión, de camaradería, de reafirmación de que el camino de la humanidad era el único verdaderamente sostenible. La memoria del anciano humillado, convertido en el CEO que transformó una industria, se mantenía viva, un recordatorio constante de que la verdadera grandeza se encuentra en la bondad y la justicia.